sabemos. Entonces, ¿por qué tiene que dimitir? Porque es el responsable del accidente. El responsable es de dar las respuestas no, del accidente no. De dar las respuestas que todavía no tiene. Entonces, bueno, algunas las tendrá y otras no, pero ya lo iremos viendo. Estamos sugiriendo desde hace 4 días que tiene las respuestas, pero no las quiere dar. Tiene una parte de las respuestas, es así. El ministro no da respuestas. El ministro lo que está diciendo, si yo lo entiendo bien, es que todavía no tiene él una respuesta a cuál es la causa del accidente. Carlos Alsina desmontó con contundencia el último bulo lanzado contra Óscar Puente y el gobierno por el accidente ferroviario de Adamuz. Mientras la derecha mediática intenta convertir una tragedia en un arma electoral, Alsina apeló al rigor y la verdad. El ministro ha dado la cara desde el primer momento. Las investigaciones siguen su curso y las competencias de emergencia recaían sobre el 112 andaluz, bajo responsabilidad de la Junta de Moreno Bonilla. Frente a la manipulación y los ataques sin pruebas, el periodista recordó algo esencial: la verdad no tiene color político. El momento en que se produce la primera llamada hasta que las ambulancias llegan al segundo tren pasan 48 minutos aproximadamente. Hoy se está diciendo se tardó demasiado. Y aquí, en función del color político, se reparten responsabilidades. Se dice es el gobierno central el que no notifica y el que no actúa rápido y se está leyendo, esto es competencia del 112 autonómico de Moreno Bonilla y es el quien no es diligente. No es un accidente, es una negligencia criminal. Simio, o sea, Óscar Bután, como mínimo deberían ser 4 años de cárcel para Puente y para su jefe. Un funeral masónico ridículo de homenaje a las víctimas para tapar la responsabilidad del gobierno. Y uno puede dudar, naturalmente que sí, faltaría más. Uno puede dudar de lo que diga el gobierno sobre este o sobre cualquier otro asunto. Pero todo lo que expusieron anoche el ministro Puente, el director de operaciones de Renfe, el director de tráfico de Adif, es compatible con lo que vienen publicando los diarios sobre la marcha de las investigaciones. Quien pueda acreditar que el gobierno engaña, que el gobierno manipula, que el gobierno está ocultando algo, pues que lo haga ya. Mientras tanto, pretender que todo lo que haga o diga el ministro ha de ser acogido como una oscura maniobra, como una falsedad, como el ocultamiento de algo que en realidad ya sabe, ¿no? Como el intento de demorar el conocimiento de la verdad, pues es construir un relato. No me consta que el gobierno sea culpable hasta hoy de haber mentido, distorsionado, ocultado o demorado información relevante sobre el accidente de Adamuz. Hay quien se indigna enormemente cuando se siembran sospechas gratuitas sobre el comportamiento de un gobernante y luego se lanza de cabeza a sembrar sospechas cuando el gobernante concernido es del signo político contrario. Yo creo que el ministro Puente lo que debería es tener un poco de cuidado con las expresiones que utiliza. Yo creo que en este caso utilizó una expresión muy desafortunada la primera vez cuando dijo que era un accidente muy extraño. Porque cuando dices que es un accidente muy extraño, alguien piensa que hay una mano negra, o que ha habido un sabotaje, y no es nada de eso. Salvo que lo que sí podría haber dicho es que es un accidente que con los datos que tenemos hoy, y estamos ya a viernes, no tiene antecedentes en España. Que se haya roto el raíl, yo no recuerdo que tengamos un precedente. Y en ese sentido, sí es un accidente distinto a los demás. Y que obliga a saber efectivamente por qué ha quebrado el raíl de acero, que no es una cosa fácil de que se produzca. Puede haber un defecto de soldadura, un defecto en la colocación del guerrero. Pero eso es lo importante en este momento, porque si a las 8 a los 7, el vértigo que ahora mismo tendrán, supongo, los técnicos de Adif, es que si hemos tenido una fisura interna en un raíl, que con los sistemas que tenemos de detección de ultrasonidos no hemos podido detectar a tiempo y se ha ido agravando la fisura hasta romper la vía, en un raíl que se puso en mayo, que es nuevo, por decirlo así, ¿cómo vamos a descartar que eso mismo suceda en los otros raíles nuevos que hemos ido poniendo en los últimos meses? Y por tanto habrá que cuanto antes no solo esclarecer qué ha pasado, sino saber qué sistemas existen para detectar esas posibles fisuras internas que en este caso no han podido detectarse a tiempo. A mí que se pida la dimisión del ministro Puente me parece muy bien. De hecho, he escuchado cómo se ha pedido esta semana repetidamente porque no hay ninguna ley del silencio. Ni ningún miedo a pedir dimisiones de nadie. Yo lo único que digo es, si está en marcha una investigación, hombre, al ministro se podrán criticar muchas cosas, pero que ha dado la cara en los medios de comunicación. No tiene más remedio que este gobierno construye trenes que no vayan por los túneles. Que no tiene más remedio, no. Es una democracia. Que si quieres te menciono precedentes de gobernantes que no han dado la cara en ningún medio de comunicación cuando han tenido que gestionar un desastre. Porque yo recuerdo a otros gobernantes que no han dado mucho la cara en los medios de comunicación cuando han tenido desgracias.
De hecho, no han dado nada a la cara porque no han atendido a un solo medio de comunicación. Bueno, pero lo que digo es, yo si mañana se demuestra que el ministro nos ha engañado a todos durante esta semana, va a ser el primero en decir váyase a su casa. Pero hasta ahora no he conseguido que ninguno me expliquéis en qué ha mentido. Otra cosa es que se exprese de una manera o de otra. Yo no he dicho que haya mentido. No, a eso me refiero. Yo no lo sé. Que nadie ha dicho que... Como no lo sabemos... Entonces, ¿por qué tiene que dimitir? Porque es el responsable del accidente. El responsable es de dar las respuestas del accidente no. De dar las respuestas que todavía no tiene. Algunas las tendrá y otras no, pero ya lo iremos viendo. Estamos sugiriendo desde hace 4 días que tiene las respuestas, pero no las quiere dar. Tiene una parte de las respuestas, es así. El ministro no da respuestas. El ministro lo que está diciendo, si yo lo entiendo bien, es que todavía no tiene él una respuesta a cuál es la causa del accidente. Si supiéramos que sí la tiene y no la quiere dar, yo estoy con vosotros. Que hay que pedir que se vaya a su casa. Pues es que el ministro tampoco ha dicho que haya que esperar un año. Ha explicado que el plazo que la ley le da a la comisión esta que depende, que está adscrita al ministerio, es de 1 año. El plazo que tienen como máximo para emitir un informe. No ha dicho que sea obligatorio esperar a un año. Queremos ser rigurosos, que no cuesta tanto, seámoslo y punto, que no pasa nada. Las primeras semanas de enero que he estado convaleciente he podido ver más tertulias que nunca. Y hay algo que me sorprende, y es que a lo largo de la historia y de la historia reciente de nuestro país ha habido muchas tragedias y ha habido muchos accidentes y ha habido muchos atentados que hemos tenido que lamentar y que sufrir. Jamás he oído más veces a políticos, analistas y periodistas insistir una y otra vez en que hay que conocer las causas y quién tiene la responsabilidad. Por supuesto, me imagino, como en cualquier caso de los accidentes de aviones que hemos vivido, de otras tragedias en los trenes, de otros atentados. Creo que ha habido creo que los gobiernos no eligen que haya una tragedia de estas características, pero sí cómo gestionarlo. Y creo que la comunicación, en este caso, es desde luego un motivo para aprobar como se ha hecho desde el gobierno. A partir de aquí nos irá llegando la información en el momento preciso, porque no porque lo digamos muchas veces, van los técnicos, ni debieran hacerlo, tener prisa por conocer las causas reales de esta tragedia, y vamos a ver realmente si somos capaces de relajarnos y entender que, como en otras ocasiones, esto es una tragedia que debemos de ir a las causas como en todos los casos y no más en esta ocasión. Que Pedro Sánchez vaya al Congreso no debiera ser, vaya una comisión, no debiera ser algo tan raro. Lo que pasa es que en este caso se utiliza para que parezcan culpables de no sé qué, que no lo son. Ha habido quejas de maquinistas con informes por escrito. Yo estuve viendo el otro día, 1 de agosto, el 25, sobre fatiga de vías, fatiga de balasto, problemas de energía con la catenaria, enganchones constantes. Eso hay que analizarlo. Hay que analizar cómo ha afrontado transporte la apertura a operadores privados desde hace 5 años. Hay que saber por qué no se ha incrementado la inversión en mantenimiento en la misma proporción que el uso el número de usuarios y el número de trenes. Disculpa un momento, porque a mí me falta dentro cuando lanzamos, ¿no? Cuando lanzamos la idea de que ha habido quejas, lógicamente lo que nos hace falta es saber qué sucedió. Porque si ha habido una queja y se ha solucionado, pero perdona, digo, porque si ha habido una queja hay que monitorizar esa gestión, pero la información es incompleta. Es decir, si ha habido una queja y esa queja se ha solucionado, hay que decir que esa queja se ha solucionado. Claro, pero lo digo porque es que hay muchos espectadores. Claro, sabemos que ha habido una queja. No, pero hay que decir que sabemos que hay una queja, pero hay que preguntar. No, hay muchas quejas, no una queja. Sí. Ante las quejas hay que saber qué se ha hecho, porque si solo decimos ha habido quejas sin saber si han sido resueltas, estamos dando una información parcial. Entonces lo que estamos pidiendo, un segundito María, lo que estamos pidiendo primero a las autoridades, antes de lanzarlo a la batalla política, es saber qué han hecho. Es decir, no puedes decir hay una queja y entonces voy a pedir explicaciones. No, hay una queja. Nosotros vamos a pedir explicaciones, vamos a llamar a las autoridades, vamos a decir, oiga, ¿ustedes qué hicieron desde Transporte ante estas quejas que había de los maquinistas en distintos puntos de la vía? Entonces Transportes dirá, pues hice esto, hice lo otro, y entonces nosotros a la hora de aportar información tendremos que decir, ¿hicieron algo o no hicieron nada? Pero el hecho de que haya solo una queja sin saber qué ha sucedido después no permite completar la información. Estamos analizando un segundito que es que por la oposición, el partido, entre otras cosas. Venga, Pintor y Julio César. María, yo estoy de acuerdo
en que cuando ocurre algo, una tragedia como esta en los trenes y han muerto 45 personas, hay siempre que conocer las causas. Pero es que esto debe ser habitual siempre en cualquier accidente. Y lo que te aseguro es que en ninguna mesa de debate se ha insistido tanto en esto en otras tragedias de avión donde han muerto todavía más personas. Es decir, a veces esa insistencia va amparada como en una crítica de antemano o en una desconfianza, y creo que esa es la diferencia. Segundo, sí, claro que los maquinistas llevan muchos años pidiendo mejoras y que ahora han visto el momento de que se les dé más voz y más visibilidad. Pero si hablas con el sindicato mayoritario y si hablas con algunos de los que están haciendo declaraciones en los medios, lo primero que les pregunto es, oye, ¿es seguro viajar en tren después de todo esto que estáis diciendo? Y lo primero que te dicen es seguro. Mi familia viaja en tren. Entonces yo creo que esto es muy importante porque el resto, decir, bueno, es que no se ha invertido lo suficiente. Bueno, de todas maneras es que claro, se ha pasado de 1.700 millones a 5.000 millones solo de inversión en mantenimiento en esos 5 años. Es verdad que el número de pasajeros también se ha multiplicado, pero sí que se han hecho importantes esfuerzos y ahí están los datos que a veces también se nos olvidan. Pero, insisto, si tú hablas con los propios maquinistas y que están muy cansados, que llevan con reivindicaciones muchos años, seguro que súper justas unas y otras pues que intentan mejorar sus condiciones, como debe ser en cualquier gremio. Os digo que son ellos mismos los que te dicen que a pesar de esta tragedia, viajar en tren es seguro. Yo no estoy cuestionando la seguridad. Bueno, pero a veces cuando insistimos en que cómo están las vías y lo que se ha invertido, parece que puede haber cierto... No, yo quiero saber qué ha pasado cuando con el rigor de la investigación se pueda saber. Al margen de eso, hay una dación de cuentas de la gestión que a mí me parece absolutamente pertinente. Pero que ahora se pide más y más a menudo y todo el rato. Y luego cuando discutíamos antes, ¿y por qué se cita a Pedro Sánchez? Bueno, a mí me parece que la oposición tiene que elegir a quien interroga, a quien cuestiona, cómo lo hace y valorar. María, la oposición solo pretende que parezca culpable Pedro Sánchez de algo. Vamos aquí a... Más allá de la gestión y de lo técnico, hay una responsabilidad en política que es la responsabilidad de elegir. En las que la Generalitat lleva mucho tiempo pidiendo asumir toda la gestión, en la que se han generado muchísimas protestas y en algunas ocasiones también situaciones de caos por el aumento también de tráfico de trenes. Entonces, ante estas circunstancias, cuando de repente ocurre una tragedia como esta, donde muere una persona además tan joven, hubiera tenido la vez que hubiera tenido, pero es que es verdad que además nos ha conmovido la edad de este chico, inmediatamente nos ponemos todos en alerta pensando que a ver cómo podíamos haber hecho para que esto no hubiera ocurrido. Pero la realidad de este debate, que es lo que yo trataba de deciros desde el principio, es que se está todo planteando desde una perspectiva, haciendo culpables a los gestores de algo que normalmente es a veces evitable cuando tienes más información, cuando vas aumentando los pasajeros, es decir, estas cosas sirven para evitar otros desastres, como ha pasado siempre. Lo que pasa es que esta gestión está siendo rápida, eficaz, clara también por parte de la Generalitat y de Renfe, pues lo está haciendo. Entonces, es que por mucho que corramos, que queremos saber las causas, que sí, pero vamos a dejar trabajar a los técnicos y las sabremos, como entiendo que lo hemos tenido que saber siempre en todas las tragedias, desgracias, accidentes, etcétera. Sí, seguramente. Y esa es mi insistencia en este momento, que es lo que diferencia este momento con otros. Esa es la realidad. Que digo que seguramente en materia de transporte, lamentablemente, no sé si esto tiene que ser así y debe serlo siempre. No, Moreno, y en el caso no, hay muchas mejoras en seguridad, hay muchas mejoras en infraestructura, que es en determinadas vías o en determinados ámbitos que son consecuencia de que antes no se hubiera hecho, haya ocurrido algo grave y desde entonces empezaron a hacer las cosas como siempre se tuvieron que haber hecho. Tampoco sé si la celeridad con la que se está resolviendo la cuestión en Cataluña con el tema de Rodalies también guarda en cierto modo relación con la presión o el agobio que viene dado por el accidente ocurrido en Andalucía. Es decir, hay momentos en donde hay determinadas negociaciones que se pueden ralentizar, que se pueden enfriar un poco. La opinión pública está mucho más sensible, indudablemente. Es recomendable no hacerlo teniendo en cuenta lo que acaba de ocurrir. Y se junta una cosa con la otra. Y también no es menos cierto que en el caso de los maquinistas de Rodalies,
desde hacía bastante tiempo venían advirtiendo de que estaban llevando los trenes por sitios en donde los árboles, las ramas de los árboles estaban directamente encima de la máquina. Y que estaban asumiendo riesgos innecesarios desde hacía un montón de tiempo. Luego, y con esto acabo, respecto a la reivindicación de la... de esto, te van a decir que no tiene relación esto de los árboles con lo que ha ocurrido con el muro. Es que, claro, al final parece un árbol es un árbol y un muro es un muro. Esto yo lo tengo claro. Es que la cuestión está, está en si el... Es la gente que te escucha, pero lo que puede interpretar. Digo que si las vías por donde están transitando los trenes están como deben estar. En unos casos por los muros y en otros casos por los árboles. A ver, un momento por discernir un poquitito las cosas. En el caso del accidente de Adamuz, se está estudiando dónde estaba el problema. Si estaba en el tren, si estaba en un fallo que pudo haber en una grieta, si estaba en la vía. O sea, esto no lo sabemos. Lo que sí sabemos del accidente de tren de Gelida es que no tenía nada que ver con el estado de la vía. No. Cayó un muro de contención que en un primer momento, yo no sé si se sabe de quién era. Lo que dijo el ministro Puente es que es un muro que lo iba a empezar a arreglar carreteras mientras determinaban de quién es ese muro, porque dentro de la red de rodalíes de Cataluña nos encontramos con muros que son de carreteras, con muros que son particulares y que en este caso no tienen que ver con el estado de la vía. Entonces, este muro que ha empezado a reparar carreteras, ¿quién debería haber vigilado, digamos, su buen estado y que fuese capaz de contener el agua? Claro, eso es lo que tiene que determinar ahora la investigación. Efectivamente, habrá un atestado de los bomberos donde pidan esa información, aparte de su intervención esa misma noche del accidente, y eso se tendrá que determinar en el juzgado, evidentemente. Hablabas del tema del exceso, de la velocidad. Evidentemente no es porque iba a 60. Se sabe que, por el ministro Puente, que era un tramo de 60 cuando Rodalíes puede alcanzar 140, o sea que exceso de velocidad ahí no había. Y que justo en el momento que ese muro se sabe que había abundantes lluvias, que el agua de los puentes, este puente en concreto de la P7, cae hacia esa zona, que también podría tener una causa-efecto en ese sentido, y mover las tierras que hacen que el muro caiga encima de la vía. Lo que te digo al final es que la competencia o es de carreteras, en este caso de la que gestiona la P7, o del gestor de la infraestructura, no hay más. Pero el compromiso de seguridad es el que asume el maquinista. El maquinista coge el tren y tiene que ir por un sitio y debe tener la garantía de que va seguro. Y si para eso tiene que intervenir medio ambiente cortando las ramas, tiene que intervenir obras públicas con el muro de contención y tiene que intervenir no sé qué otra consejería, o Renfe o Adif con el estado de las vías, pues estupendo. Si yo no estoy diciendo de quién es la responsabilidad, sino la necesidad de garantía de una cierta seguridad, que es lo que venían reclamando desde hacía tiempo. No digo que lo pienses, digo que estás dando a entender con tu intervención que guarda relación y que ha habido algo de irresponsabilidad. Y eso hoy, bueno, pues eso es lo que quiero que le quede claro a la opinión pública. Pintor, solamente entenderá eso quien quiera entender eso de mis palabras, porque no hay ninguna intencionalidad en ese sentido. Me alegro. No la hay. A mí me parece que deberíamos distinguir lo que es el análisis de los hechos, de lo que ha pasado, que, insisto una vez más, en este caso de Cataluña, igual que yo no me siento capaz de analizar con los datos que tenemos qué ha pasado y quién es responsable y de qué, pero sí están algunos datos que sí me parece que desde el punto de vista político y periodístico tienen interés, porque a mí lo que no me cuadra es que si hablamos de Cataluña y Rodalíes, cuando se pone en marcha el plan Rodalíes de 2020 a 2030, se invierten 6.300 millones de euros y van en los últimos 5 años invertidos, y nadie niega ese dato y ese hecho, 2.500 millones de ese plan. Están invertidos en todo esto que estamos hablando, en seguridad, en mantenimiento, en renovación de trenes, en todo. Pero es que yo escucho voces que las mismas que decían, eso es una cesión al independentismo que no tiene mayor sentido, ahora dicen que es que no hay inversión suficiente en los trenes, ni en Cataluña, ni en ningún sitio, pero en Rodalíes es evidente, porque llevan muchos años sufriendo las consecuencias de un sistema que no es capaz de atender las necesidades de los que utilizan esos vehículos de transporte público en Cataluña. Entonces, yo creo que sí debemos tener una coherencia con... ¿Hace falta más inversión? ¿En qué concretamente? Hágase. Y parece que se han hecho presupuestos que no estaban hace unos años en marcha, por cierto. Y por último, es que ayer vivimos un suceso que para mí es muy significativo. Ahí cayó un muro. Veremos quién es responsable de ese muro y de que no aguante las lluvias que se produjeron ese día, que también hay que tenerlo en cuenta, y se cae el muro.
Pero ayer hubo otro suceso que de repente leímos titulares como otro fallo de la red ferroviaria, porque una grúa invade una vía. Y dices, pero ha sido la grúa la que ha invadido la vía. Entonces, ¿cómo podemos reprochar cosas que claramente no se pueden meter en la misma coctelera de un análisis de las tragedias que hemos vivido estos días? De esta tregua por una parte de la derecha, no por Juanma Moreno Bonilla, que creo que está haciendo una gestión impecable. Creo que algunos en el Partido Popular, desde Isabel Díaz Ayuso, algún diputado tuitero, que debería pasar más tiempo en el Congreso que en Twitter, creo que en esta ruptura están aprovechando el poder atacar al Gobierno y al Ministerio de Transportes con todo, y aquí han patinado, porque las competencias son de quien son. Y aún así, siendo de la Junta de Andalucía y echándole esto en cara, yo creo que el SAMUR, emergencias, la policía, los enfermeros, las ambulancias, todos hicieron todo lo que pudieron hacer. Nadie llegó tarde, era caótico, la gente no se la veía, había un apagón, iban con linternas, lo que estaba contando Expósito, era tan caótico que se avisaban unos a otros, que cuando veían pasar a la gente era cuando llamaban y se daban cuenta que ahí necesitaban más dispositivos de SAMUR, de ambulancias, porque no llegaban. Y sobre todo se nos olvida una cosa, la zona donde estaba el tren, llegar a la zona rural, llegar a esa vía, llegar entre la montaña. Claro que llegaron, intentar sacar rédito político de esto me parece miserable. En su análisis, Alsina desarmó punto por punto la narrativa de la oposición y de los agitadores de la derecha que acusan al gobierno de ocultar información. Señaló que todas las explicaciones técnicas ofrecidas por Óscar Puente y los responsables de Renfe y Adif coinciden con los datos de las investigaciones y los informes periciales. Si alguien puede demostrar que el gobierno miente, que lo haga, dijo, pero mientras tanto insinuar sabotajes o conspiraciones es construir un relato. El periodista fue claro al subrayar que el primer error fue político y comunicativo. Los sectores ultras, incapaces de respetar el duelo nacional, lanzaron bulos sobre supuestas demoras en las ambulancias o negligencias ministeriales, cuando los hechos muestran que la primera intervención de emergencia dependía de la Junta de Andalucía. Alsina no eximió a nadie de rendir cuentas, pero advirtió que no se puede acusar sin pruebas ni pedir dimisiones antes de conocer las causas. Además, puso contexto, la investigación es compleja porque podría haberse roto un rail nuevo, instalado en mayo, por una fisura no detectable con los sistemas actuales, algo sin precedentes en España. Exigir explicaciones antes de tiempo, insistió, no ayuda a esclarecer la verdad, sino a confundir a la ciudadanía. Alsina también recordó que Óscar Puente ha comparecido en medios y ruedas de prensa más veces que muchos ministros en tragedias similares, mientras Ayuso y Feijóo alimentan el ruido desde Twitter y titulares interesados. El periodista calificó de miserable intentar sacar rédito político de una catástrofe donde 45 personas han muerto y cientos trabajan día y noche para investigar las causas. Su mensaje final fue un llamamiento al sentido común. Ni el accidente es un arma, ni la tragedia un campo de batalla. La política debe dejar paso a la responsabilidad, la información veraz y el respeto a las víctimas. Porque, como concluyó Alsina, si algo mata más que un descarrilamiento, es la mentira con la que algunos pretenden aprovecharse del dolor ajeno.